Este lugar no es para fracasados. Eso fue lo que me soltó mi madre sin pestañear 3 días antes de Nochebuena, así como quien tira la basura, como si yo fuera una extraña que no merecía sentarse en la mesa donde crecí. La razón. Mi hermana pequeña traía a su nuevo novio a casa para que conociera a la familia, y aparentemente mi trabajo arreglando camiones con las uñas llenas de grasa y la ropa oliendo a taller no estaba a la altura de semejante evento. Es de una familia acomodada, dijo mi madre, y a Lily le hace ilusión que todo salga perfecto. ¿Lo entiendes, verdad? Solo asentí. No discutí. No lloré. No les conté que ya había comprado una bufanda para mi madre y un reloj para mi padre, ni que había cambiado turnos en el taller para poder llegar a tiempo. Simplemente dije, lo entiendo. 5 días después estaban plantados en la puerta de mi casa con el miedo pintado en la cara. Habían descubierto la verdad sobre el novio de Lily y sobre mí. Acababa de volver de un turno de 12 horas aún con las manos manchadas de aceite cuando decidí llamar a mamá. Iba a preguntarle a qué hora empezaba la cena del jueves, si quería que llevara mi clásica cazuela de judías verdes o si por fin me atrevía con la tarta de nueces y bourbon de la abuela. Pero en cuanto descolgó, supe que algo no iba bien. Erin, cariño, dijo despacio con un tono tan tenso que parecía caminar sobre cristales rotos. Este año, las cosas son un poco diferentes. Me quedé paralizada en el pasillo, con las botas aún a medio quitar. ¿A qué te refieres?, pregunté. El silencio fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente continuó. Lily va a traer por primera vez a su novio. Es un chico brillante, fue a Harvard, trabaja en capital riesgo, y ella quiere que todo salga perfecto. No dije nada. Me limité a escuchar mientras el vacío se abría bajo mis pies. Mi madre vaciló y entonces soltó el golpe final con voz de cuchillo envuelto en seda. Teme que tu presencia pueda desentonar un poco. Mi trabajo, mi estilo. Lo decía por las camisas de franela, por la coleta, por estas manos que por mucho que las frote con jabón siempre huelen a grasa de motor. Clara solo quiere causar una buena impresión, añadió con prisa. Lo entiendes, ¿verdad? Podría haberle dicho que ya había encargado una bufanda de lana de alpaca tejida a mano traída desde un pequeño taller en Galicia, que había mandado grabar un reloj con la frase para papá, gracias por enseñarme a arreglarlo todo, porque aunque ya casi no habláramos, yo no había olvidado nada. Podría haberle recordado que aquel año en que Clara no encontraba trabajo, fui yo quien pagó su alquiler sin pedir explicaciones, sin reproches. Pero no dije nada de eso. Solo cerré los ojos y respondí, lo entiendo. Y colgué. Me quedé allí de pie en el pasillo de mi casa humilde como si el tiempo se hubiese detenido. El suelo crujía bajo mis botas. Una corriente de aire se colaba por las ventanas que aún no había aislado. Afuera, la nieve comenzaba a caer con una lentitud casi ceremoniosa. Entré en la cocina, dejé los regalos envueltos sobre la mesa y me senté en silencio. El teléfono no volvió a sonar. La mañana de Acción de Gracias llegó como envuelta en un susurro. Los tejados y las camionetas dormían bajo una manta blanca de nieve. Todo el mundo parecía contener el aliento, pero mi casa estaba más callada que nunca. No se oía el murmullo del fútbol en la televisión. No había aroma a pavo horneado flotando en el aire, ni el traqueteo de los platos, ni las típicas discusiones sobre cuánto tiempo debe hornearse el pastel. Solo silencio. Me quedé en la cama más tiempo del habitual, contemplando el techo sin pensar en nada. Hacia las 9 por fin me levanté, me puse una sudadera y preparé un desayuno sencillo, 2 huevos y una tostada. La bufanda que había comprado para mamá seguía en su bolsa blanca sobre la mesa de la cocina. No la toqué. A eso del mediodía cogí mi caja de herramientas, crucé la ciudad en mi vieja furgoneta y paré frente a casa de la señora Halpern. Era una maestra jubilada a la que había ayudado en otras ocasiones, el radiador del coche una caldera antigua que se resistía a calentar. 2 días antes me había dejado un mensaje en el buzón de voz. Su mando del garaje se había atascado otra vez. Me abrió la puerta envuelta en una rebeca gruesa con los ojos brillando como si yo fuera la única visita esperada del día. ¿Trabajando en el Día de Acción de Gracias?, preguntó con dulzura. Me encogí de hombros. Mejor que quedarme quieto sin hacer nada. Me lanzó una mirada que decía más de lo que las palabras podían y respondió simplemente, ¿tienes café en la mesa? Arreglar el mando del garaje no me llevó ni 40 minutos. Pero me quedé un poco más.
Le ayudé a meter la leña, cambié las pilas del detector de humo y la escuché hablar de su marido fallecido, ese que según contaba entre risas suaves, siempre cortaba el pavo como si fuese una obra de teatro. Antes de marcharme, me dio una porción de tarta de calabaza envuelta en papel de aluminio, por si se te olvida cómo sabe todavía un hogar de verdad. De camino a casa pasé por la calle de mis padres. Todas las luces de su casa estaban encendidas. A través de la ventana distinguí siluetas con copas de vino, risas ese brillo dorado de las celebraciones. Y no paré. Al llegar a mi apartamento encendí la estufa de leña, me acomodé en el sillón y contemplé la tarta que me había regalado la señora Halpern. No era la que comía de niño. No venía acompañada de nata montada ni de una mesa llena de conversaciones cruzadas. Pero estaba caliente, y bastaba. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie a quien impresionar ni a nadie que pudiera decepcionarme. Solo estaba yo, y el silencio, y curiosamente no sentí soledad. Sentí libertad. Durante años creí que había algo mal en mí, como si me hubiera perdido algún manual secreto sobre cómo encajar en el mundo. En casa no éramos ricos, pero todo estaba siempre impecable, ordenado, diseñado para parecer perfecto. Mi madre Ellen era de esas que planchaban las fundas de las almohadas y servían limonada en tarros de cristal, con pajitas a juego. Mi padre Mark trabajaba en urbanismo, callado, meticuloso, orgulloso de su trabajo. Y Lily, mi hermana pequeña, siempre fue la estrella brillante. Nació con rizos suaves, una sonrisa de anuncio y una facilidad innata para deslumbrar recitales de danza, concursos de oratoria, presentadora del informativo escolar. Se movía por la vida como si todo estuviera coreografiado a su favor. Yo era lo contrario, hablaba cuando debía callar, discutía cuando lo adecuado era sonreír. Mientras Lily llegaba al baile de fin de curso, en una limusina blanca, yo estaba debajo de mi primer coche, cambiando las pastillas de freno con una linterna sujeta entre los dientes. Ella estudió relaciones públicas. Acabó saliendo en la tele matutina de Denver un tiempo y luego regresó cuando aquello no prosperó. Pero para mis padres seguía brillando. Cuando les dije que quería ir a una escuela técnica para formarme como mecánica de camiones diésel, mi madre frunció los labios como si acabara de anunciar que me uniría a una troupe de circo. «Erin, eres demasiado lista para eso», me dijo. «¿Por qué no algo más respetable?» Recuerdo esa palabra, respetable. La repetían mucho. Cuando conseguí mi primer empleo en un taller de transportes, mi padre no dijo enhorabuena. Solo preguntó, ¿es seguro eso para una chica? Nadie vino a ver el primer taller que dirigí. A nadie le importó cuántos certificados obtuve o cuántos camiones reconstruí desde el chasis. Pero veían los clips de Lily en bucle, compartían sus publicaciones con corazones y aplausos en el chat familiar. Nunca la envidié por eso. No de verdad. Simplemente ella encajaba en la imagen de familia que ellos querían proyectar. Yo no. Aún así lo intenté. Cada día de la madre llegaba con lirios frescos. Reparé el cortacésped de papá sin que me lo pidiera. Cuando el apartamento de Lily se inundó el invierno pasado y no podía pagar el alquiler, le envié 200 euros. Nunca lo mencioné. Y sin embargo, ante la primera incomodidad, ante el más leve atisbo de bochorno, me borraron. Sin siquiera hablarlo, sin una explicación. Solo Ella no quiere que estés allí. No me destrozó, pero sí confirmó algo que llevaba mucho tiempo sospechando, que era parte de la familia por sangre, no por pertenencia. Así que dejé de esperar a que me hicieran hueco en su mesa, y me puse a construir la mía. La gente ve las manchas de grasa en mi mono de trabajo y cree que eso resume mi vida. Pero bajo ese capó hay mucho más de lo que nadie imagina. Todo empezó cuando tenía 22 años. Llevaba 2 años trabajando en el taller del polígono, viviendo al día, preguntándome si eso era todo lo que el destino me tenía reservado. Una noche, mientras cambiaba el radiador de un camión viejo, sonaba en la radio una tertulia nocturna sobre finanzas. Hablaban de fondos indexados de interés compuesto. No entendí casi nada, pero algo se me quedó clavado. Aquel mismo fin de semana entré por pura curiosidad en la biblioteca municipal y me topé con un libro llamado El camino sencillo hacia la riqueza. Lo devoré en 2 días. Luego vinieron otros 5. Abrí mi primera cuenta de inversión con 23 años y apenas 700 euros.
Ese invierno renuncié a unas botas nuevas solo para poder meter 300 euros más en un fondo indexado de Vanguard. Al mes siguiente, compré una acción de una empresa de transporte con la que solía trabajar. Sentí que por primera vez una parte del mundo, el que siempre me había dado la espalda, ahora me pertenecía un poco. Y entonces nació el hábito. Me empecé a levantar a las 5 de la mañana para leer blogs financieros antes de entrar al turno. Empecé a seguir mis dividendos, a reinvertir cada céntimo. Acepté trabajos los fines de semana, no para gastar más, sino para seguir invirtiendo. A los 28 años compré mi primera casa. Era un desastre, pintura desconchada, tuberías agrietadas, la caldera rota. Pero la restauré con mis propias manos. Cada euro que me ahorraba en fontaneros o albañiles lo metía en mi cartera de inversiones. Nunca lo conté, no por vergüenza, sino porque sabía perfectamente lo que pasaría en cuanto alguien viera las cifras. No cambiaría lo que soy, pero sí cómo me mirarían. Así que decidí que mi patrimonio sería mi secreto. Ni siquiera mi mejor amiga Jada sabía la cantidad exacta, pero el mes pasado mi cuenta de inversiones superó los 1,3 millones de euros. Eso no me convierte en alguien especial. No hago alarde de nada. Sigo comprando mis herramientas de segunda mano y llevo la misma chaqueta raída que tenía hace 5 inviernos. Mi camioneta tiene más de 350,000 kilómetros y no da señales de querer parar. Pero todo lo que he conseguido, lo he conseguido solo, en silencio, ladrillo a ladrillo. A veces me pregunto si lo mantuve en secreto por orgullo o por autoprotección, porque si no me respetaban siendo Alex el mecánico, no merecían conocer a Alex el inversor. Que sigan pensando que soy el fracasado. Ninguno de ellos conoce a la mujer que hay detrás de las botas de seguridad. Fue 5 días después de Acción de Gracias. Estaba en el garaje, medio tumbado bajo un camión, cambiándole el motor de arranque, con los antebrazos cubiertos de grasa, cuando escuché un coche frenar fuera, y luego los portazos. Me limpié las manos en un trapo viejo, salí al aire gélido de diciembre, y me quedé helado. Allí de pie en la entrada, como fantasmas arrastrados por la culpa, estaban mis padres, y con ellos Lidia. Papá iba rígido con su abrigo de paño abotonado hasta el cuello. Mamá sujetaba una caja de magdalenas de arándanos como si fuese un tratado de paz. Y Lidia parecía a punto de estallar. Alex llamó a mi madre con un tono exageradamente alegre. Hemos pensado en pasar a verte, ya sabes, ponernos al día. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta del garaje. ¿Poneros al día? Después de echarme de la cena de Acción de Gracias, Lidia dio un paso al frente, los ojos llameando. ¿Deberías haberme contado la verdad, Alex? Parpadeé confundida. Contarte que Eloy trabajó para ti. Me quedé mirándola incrédula. Eloy, ¿su novio? ¿El mismo del que no me dejaba ni ver una foto porque yo era demasiado de clase baja? No sabía que era el mismo hasta ayer, escupió ella. Vino otra vez a cenar. Se me desconchó el esmalte de uñas. Hice una broma sobre quitar etiquetas de envío. ¿Te habrías desmayado a los 10 minutos trabajando con tu hermana? Soltó entre risas. Sentí un pinchazo en el pecho, como si el aire se espesara de golpe. Nos lo contó todo, añadió ella con los brazos cruzados y el gesto tenso. Nos habló de cómo tú le diste su primera oportunidad en el taller, de cómo lo formaste desde cero con paciencia, de aquella vez que casi lo despiden por destrozar el eje de un coche de cliente, y tú intercediste para que no lo echaran. Dijo que sin ti jamás habría tenido una carrera. Mamá se quedó blanca, inmóvil. Papá se llevó la mano a la nuca como si no supiera qué hacer con ella. Y también, continuó Lily, con la voz a punto de quebrarse, nos habló de tus inversiones, de cómo le enseñaste a distinguir entre apostar en acciones basura y construir riqueza real, de cómo le mostraste tus hojas de cálculo. Aarón ya no hablaba, casi gritaba. Dijo que tienes más de 1 millón guardado. ¿Y nunca nos lo dijiste? Dejé que el silencio lo envolviera todo como humo de motor en un garaje cerrado. No respondí al fin. No lo hice. Mamá dio un paso al frente casi susurrando. No teníamos ni idea, cariño. La miré después a Lily. ¿Y habría cambiado algo? ¿Me habríais invitado si Eva no hubiese abierto la boca? No respondieron. Papá carraspeó incómodo. No se trata del dinero, Aarón. Solté una carcajada seca. No, los ojos de Lily brillaban, pero no por tristeza, por humillación. Me hiciste quedar como una idiota delante de él, espetó.
Aquello me atravesó más de lo que esperaba. Yo no te obligué a nada, contesté, sin alterar el tono. Fuiste tú quien decidió avergonzarse de mí antes de conocerme. Mamá bajó la vista al recipiente que llevaba en las manos, luego volvió a mirarme. Hemos venido a disculparnos. Y a hablar. Lanzó una mirada fugaz y nerviosa a Lily. Evan quiere montar una empresa, algo relacionado con distribución de piezas de automóvil. Cree que deberíais volver a hablar. Quizá colaborar, combinar vuestras capacidades. Ahí estaba, el giro. La verdadera razón. No era arrepentimiento, no era afecto, era negocio. Solté todo el aire de golpe y retrocedí hacia la entrada del taller. Dices que habéis venido a disculparos, repetí, pero traéis una propuesta bajo el brazo. El rostro de Lily se endureció. Se llama construir algo, Aaron. Deberías entenderlo. Lo entiendo, respondí. Por eso lo construí sin vosotros. Me di la vuelta, entré y dejé que se quedaran fuera, tiritando. Aquella noche apenas pude dormir. Aunque ya se habían marchado, el ambiente seguía cargado, como si el aire oliera a caucho quemado. Permanecí sentada en la cocina inmóvil frente a la bandeja de magdalenas de arándanos intactas. Afuera, el frío comenzaba a dibujar cristales de escarcha en los cristales. A eso de las 10 de la mañana del día siguiente el móvil vibró. Era Lily. Estuve a punto de dejar que sonara hasta el final, pero la curiosidad me venció. «Hola», dijo con voz casi inaudible cuando contesté. «Lo de ayer fue un desastre, lo sé, pero me gustaría que empezáramos de nuevo». Guardé silencio. «He hablado con Evan», prosiguió con cautela, «y cree que la idea de negocio podría funcionar si tú formas parte». «Porque tengo dinero», respondí sin rodeos. «Por tu experiencia», corrigió rápido, como quien intenta evitar una caída libre. «Y vale si contar con capital también ayuda, pero te respeta, Aaron. Ve en ti lo que yo no supe ver». Hubo una pausa. «Sé que nunca hemos sido cercanas», añadió. «Pero tal vez esto sea una oportunidad para cambiarlo, para construir algo, como hermanas». Algo se me contrajo por dentro. Durante años había deseado que Lily me viera. No como la manitas manchada de grasa que siempre parecía fuera de lugar, sino como alguien con valor. Y ahora venía con una oferta, una invitación, una silla en una mesa que durante toda mi vida me había sido negada. Pero solo ahora, solo después de que la verdad saliera a la luz. «Lily», dije despacio, «¿de verdad sabes a qué me dedico cada día?» Titubeó. «Arreglas camiones». «Diagnostico fallos eléctricos en vehículos de más de 10 toneladas. Recalibro sistemas de emisiones diésel. Dirijo un equipo de 7 personas y cuando hace falta soy yo la que se mete debajo del chasis». Silencio. «He construido algo», proseguí en voz baja. «Y no me refiero solo a una cuenta bancaria. Una vida, una empresa, un hogar». «Lo sé», susurró ella. «Por eso esto importa». Me quedé de pie junto a la ventana contemplando el jardín cubierto de nieve. Si ayer hubiese dicho que sí, antes de que supierais lo de Evan, antes del dinero, ¿me habríais invitado a cenar en Navidad? No admitió. Me daba vergüenza. Y ahora pregunté. No respondió. «Voy a ser clara», dije con un tono más cortante. «No estoy interesada en comprar vuestra aceptación. Si queréis reconstruir algo real conmigo, no empezará con una transacción». Erin dijo frustrada: «No rechaces esta oportunidad por orgullo». «No es orgullo», repliqué. «Son límites». Y colgué. Durante mucho rato me quedé allí en el silencio, escuchando el zumbido del viejo frigorífico y los crujidos del sistema de calefacción encendiéndose de nuevo. No estaba enfadada, ni siquiera triste, solo agotada, y de algún modo eso se sentía como paz. 2 días después de la llamada de Lily, mamá y papá aparecieron sin avisar. Solo se oyeron los neumáticos sobre la nieve y los nudillos golpeando mi puerta. Abrí despacio, limpiándome la grasa de las manos con un trapo del taller. Mamá llevaba puesto su abrigo rojo de lana. Papá, con las manos en los bolsillos, se balanceaba, como si quisiera estar en cualquier otro sitio. «Hola, cariño», dijo ella en voz baja. «¿Podemos pasar?» Les dejé entrar, no porque estuviera preparada, sino porque al fin lo estaba para cerrarlo todo. Nos sentamos en el salón. El mismo sofá de siempre, la misma lámpara torcida. La bufanda que le compré seguía en su bolsa de regalo intacta sobre la mesa. Ella la vio, pero no dijo nada. «Quiero empezar de nuevo», dijo. «Cometimos un error, Erin,
Uno muy grande. Sí respondí en voz baja. Lo hicisteis. Papá carraspeó. Nos equivocamos al dejarte fuera. No queríamos hacerte daño. Que no queríais, le miré directamente. Me dijisteis que la cena de Navidad no era para fracasadas. Simplemente no pensasteis que me atrevería a responder. Bajaron la mirada. Quiero que quede claro, dije. No estoy aquí para discutir, ni para que me convenzáis de nada. Mamá alzó la vista. No estamos aquí por dinero, te lo juro. Entonces, ¿por qué ahora interrumpí? ¿Por qué justo después de descubrir lo que he logrado, papá se adelantó? No lo sabíamos, Erin. No lo entendimos. ¿Y si Eva no hubiese dicho nada?, pregunté. ¿Estaríais aquí ahora? Silencio. Me incliné hacia adelante con la voz firme. No me avergüenzo de mi trabajo. Jamás fui suficiente. Pero lo único que lamento es haber permitido que vuestro silencio me hiciera pequeña durante tanto tiempo. Los ojos de mamá brillaron inundados de algo entre culpa y lágrimas contenidas. Solo queríamos que Lily tuviera su momento, murmuró ella. Nunca fue nuestra intención borrarte. Pero lo hicisteis, respondí con una firmeza serena. He pasado años entregando, perdonando, esperando convertirme en algo que os mereciera. Mi mirada os abarcó a los dos. Y aquí es donde termina todo eso. Se quedaron inmóviles. No voy a romper lazos, añadí. Pero he terminado con esta súplica constante por pertenecer. Ya no voy a representar un papel para ganarme una silla en vuestra mesa. Papá dejó escapar un suspiro largo, como si arrastrara décadas de omisiones y excusas. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta y la abrí sin prisa. Ahora dije, decidís si sois capaces de quererme por quien soy, no por quien esperabais que fuera, pero lo decidís desde el otro lado de esta puerta. Mamá se puso de pie, pero no avanzó. Su boca temblaba como si quisiera decir algo, pero no supiera por dónde empezar. Y por primera vez, no llené ese silencio por ella. Dejé que el vacío hablara. Y tras unos segundos que parecieron siglos, dieron un paso al frente y salieron. Cerré la puerta con suavidad detrás de ellos. No con rabia, con certeza. Ha pasado casi un año desde que esa puerta se cerró. No he sabido mucho de ellos desde entonces. Algún mensaje por Navidad. Una felicitación de cumpleaños con solo 2 firmas y ningún mensaje. Lily llamó una vez un mes después. Me contó que Evan había abandonado la startup, que no sabía qué hacer con su vida. Le deseé lo mejor, de verdad lo sentí, pero no la invité a volver. No estaba enfadada, ya no. Simplemente estaba en paz, libre. En los meses siguientes ocurrió algo que no esperaba. Gente nueva empezó a buscarme. No eran aquellos que antes me dieron la espalda, sino personas distintas, auténticas. Alumnas de mi antigua escuela de oficios me escribían preguntando cómo logré montar mi propio taller. Un centro cívico local me invitó a participar como ponente en unas charlas sobre independencia económica, y empecé a decir que sí, no porque buscara aprobación, sino porque por primera vez sentía que tenía algo valioso que ofrecer. Una prueba viviente de que no hace falta llevar traje ni tacones para ser